a la entrevista Ríos de Lava esculpen un nombre en la arena, organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Tendrá una duración de 1 hora. Participan Iván Carvajal y Valeria Guzmán. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Pasada la medianoche, el gato empuja la puerta, calcula el salto. De un zarpazo, quiere acercar la luz hasta el bigote. Miro su gesto complacido. Pero qué calma y lejana permanece la luna. Deambula el gato, entre los libros dispersos sobre la mesa. Pese al sigilo, chocan sus patas contra las cucharas. En la noche profunda y sosegada, el tintineo del metal parece una pregunta pertinaz sobre los usos, el ánima animal, la humana soledad y el vínculo. Todavía pasea el gato por la casa, golpea con la cola ese jarrón. No sé por qué no duermo, si el gato hace la guardia, si sobre la mesa ya no está la copa. No sé qué espero del paso sigiloso, o del error de cálculo que acabe con el jarrón, o del zarpazo inútil contra la luna en la penumbra. Iván Carvajal, Nocturno con gato. ¿Comienzo? Saludos, Valeria. Agradezco a los organizadores de la feria por la invitación, especialmente a Santiago Vizcaíno. Agradezco a las personas que nos escuchan, a los amigos, amigas que nos escuchan, y un agradecimiento especial para ti, Valeria, por esta entrevista. Es muy grato para mí estar ahora contigo en esta conversación. Y ya que has leído el poema de los gatos, voy a leer yo un poema, también otro tríptico de gatos, para conversar. En este caso se llama Tríptico de gatas. Una gata perpetua erguida al borde del desconcierto. Son horas en las que se queda mirando fijamente con la profundidad azul de sus ojos. Solo el vidrio la separa de un par de pequeños pájaros que brincotean en el árbol de enfrente. Ella no lo sabe, pero su trinar es armónico y solo contempla la danza del espacio mudo como en una película de Chaplin. Una mujer toma té de cerezas y mira a una gata erguida en la blancura. Sobre la mesa, un libro de poemas en ruso. Ella intuye que la gata sorda y su lengua muda son complementarias. ¿Cómo será leer y entender grafías y gramática de un idioma e imaginar el sonido de las palabras sin saber pronunciarlas? En la misma película de Chaplin, en Revoluciones y Ritmos, la gata es siberiana y sorda, la mujer es rusa y muda, a negro y blanco se ha puesto en escena el silencio. Este poema que acabo de leer es de Valeria, de un libro estupendo que se llama Orfidias, que llegó a mis manos hace muy poco tiempo, y por eso decía que me había alegrado mucho el tener esta conversación contigo, Valeria, porque en tus poemas he encontrado elementos que han resonado profundamente en mí por ciertas afinidades, ciertos aspectos que siento muy cercanos a mi propio quehacer. Muchas gracias por la entrevista. Hola, Iván, buenas tardes. Estoy muy contenta de conversar contigo esta tarde, de conversar acerca de algo que nos apasiona además profundamente, la poesía y como tú dices, ¿no? Estas resonancias que hay entre nuestras obras. Bueno, yo quiero empezar haciéndote una pregunta
un poco más general y luego nos iremos adentrando en tu obra específicamente. En un ensayo tuyo llamado El diálogo roto, los límites de la crítica frente a lo poético, dices: no hay algo que podamos llamar una poesía ecuatoriana, tampoco hay una narrativa ecuatoriana. Cito, no hay en rigor una literatura ecuatoriana. No basta con que haya autores, que haya obras escritas por ecuatorianos para que exista una literatura ecuatoriana. Respecto a esto, yo te pregunto, ¿actualmente persiste tu postura? Y la otra pregunta sería, ¿crees que esta postura se adscribe solo al contexto de la literatura en Ecuador? ¿O podría decirse lo mismo de la literatura en España, en Chile, en México, etcétera? Ya, muchas gracias. Es una pregunta realmente compleja porque tiene algunos elementos que son importantes señalar, porque además esa afirmación mía de que no haya poesía ecuatoriana se da luego de un trabajo o en medio de un trabajo sostenido durante mucho tiempo sobre poetas ecuatorianos, ¿no? Está el libro A la saga del animal imposible, que son lecturas sobre poetas ecuatorianos del siglo XX. Luego, más tarde, un poco después de la salida a la saga, está también la antología que preparé junto con Raúl Pacheco, y a mí me tocó hacer, además de introducción, de esta antología que se publicó en Alfaguara, en España, sobre la poesía ecuatoriana o de los poetas ecuatorianos. Entonces, ¿a qué va la afirmación? La literatura como concepto en realidad es un concepto que no solamente atañe a los autores, a las obras, a los poemas, las novelas, los cuentos, sino que además tiene que ver con toda la institucionalidad que enmarca el proceso, es decir, cómo se constituyen los lectores, cómo se constituye el movimiento editorial, la circulación, y esto siempre se ha realizado en la época moderna en conexión con la formación también de los estados nacionales o de las naciones en función de los estados nacionales. De tal manera que se puede percibir incluso en América Latina este esfuerzo realizado durante el siglo XIX y buena parte del XX para constituir la idea de la nación. Yo soy de los que piensan después, a partir del trabajo del historiador Benedict, que la nación se forma como un proceso de ideas, de ideología, de hábitos constituidos desde el Estado. No es algo que antecede al Estado, y la nación ecuatoriana se constituyó así, paralelamente a la formación del Estado ecuatoriano. Y la literatura ahí cumple una función de cohesión a través de una serie de ideas, de pensamientos, de sentimientos que va generando. Ahora, lo que pasa es que una literatura nacional siempre está ligada también con una lengua. Y en el caso nuestro hay una contradicción esencial, porque escribimos en español. La mayoría de quienes escribimos, ahora también hay poetas de otras lenguas que escriben en esas lenguas, y ha habido poetas y narradores que han contado sus historias en otras lenguas como el quichua y el shuar y otras lenguas más, ¿no es cierto? Es decir, hay una variedad también lingüística que hace que haya un problema. Entonces, la pregunta es si el hecho de que tengamos la ciudadanía ecuatoriana, eso hace que sumando estos poetas que tienen esa ciudadanía, nosotros tengamos una literatura que pueda constituirse en una literatura ecuatoriana. ¿Qué sería el ecuatoriano? No como una mera adscripción de una carta de identidad, sino de un contenido realmente que nos distinga de los peruanos. Entonces, cuando yo decía eso, señalaba que en realidad, si nos ponemos a ver a los poetas ecuatorianos, sus diferencias y sus afinidades son de tal naturaleza que hay más cercanía entre unos poetas, digamos, por ejemplo, el Adum de Cuadernos de la Tierra, a Neruda de Canto General, que, por ejemplo, el mismo Adum a sus contemporáneos de generación, a Granizo por caso. Entonces decía, ¿qué afinidad hay entre Granizo y Adum? Mientras puedo ver una afinidad entre Adum y Neruda. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que había una poesía ecuatoriana?
para hablar de una tradición, por ejemplo, ¿no? Porque claro, cuando miramos a la distancia, nosotros hablamos, por ejemplo, de la poesía rusa, porque está en la lengua rusa, ¿no? O de la poesía alemana, porque está en lengua alemana. Y a veces, por ejemplo, nos topamos con autores austríacos que no sabemos a qué universo adscribirlo. En tu caso, yo no sé, Valeria, si tú naciste todavía en Krasnodar, cuando era parte de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué estamos hablando? De una poeta ecuatoriana, nicaragüense por parte de madre, krasnoviana, por lo tanto soviética, una nacionalidad que ya no existe. Seguramente tienes derecho a la adscripción a la nacionalidad rusa y posiblemente también a la mexicana. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo te podría inscribir yo dentro de la poesía ecuatoriana, por ejemplo? ¿Cierto? Esto es un problema que efectivamente atañe a los latinoamericanos sobre todo. Ahora, la pregunta que yo complementaria, que es una observación de peso, que está ligada con una observación que en algún momento me hizo a mí Alejandro Querejeta, poeta cubano, que vive entre nosotros ya un larguísimo tiempo y por lo tanto podríamos escribirle si a él la poesía ecuatoriana, la poesía ecuatoriana. Alejandro me hacía notar que Cintio Vitier hizo un trabajo estupendo al hablar de la poesía cubana, de los temas de la poesía cubana, pero está relacionado con una serie de temas, motivos y ciertos giros lingüísticos que hacen que pueden establecer esta distinción entre lo que los poetas cubanos, por ejemplo, y los poetas de otras regiones, que podrían ser más claros, por ejemplo, en el caso de comparar con poetas del Río de la Plata. Pero ¿qué diferencia los uruguayos de los argentinos? ¿No? O más a los uruguayos de los bonaerenses, por ejemplo, de los porteños. O en el caso de México, acá la influencia de los poetas mexicanos, en el caso de los ecuatorianos, podría rastrearse porque hay muchos poetas que fueron en algún momento dado influenciados por Paz, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta va en ese sentido, ¿qué es lo que haría posible una poesía ecuatoriana? Yo no creo mucho que sea posible. Y no creo tampoco mucho por la propia debilidad de la configuración nacional del Ecuador, ¿no? Añadiría eso que además, como he dicho, como es un problema de la cultura de Estado finalmente, el Estado ecuatoriano, sobre todo en los últimos 30 años, ha sido un Estado de espaldas al trabajo cultural, al trabajo productivo, sobre todo en el campo literario, ¿no? Es un desastre desde el punto de vista institucional lo que ha pasado en el Ecuador. Pueden crear ministerios, pueden cambiar los directivos de las Casas de las Culturas, pero son 30 años al menos de un verdadero desastre institucional. De tal manera que ni siquiera podemos tener referencias a un impulso, como por ejemplo podría haber en México siempre, un impulso del Estado creando esta imagen de la literatura nacional. En el caso ecuatoriano, las instituciones nuestras fallan rotundamente. Muy bien, muchas gracias, Iván. Bueno, esa era como una segunda parte de esta misma temática, ¿no? Me preguntaba yo si creerías tú que las nuevas generaciones estén configurando un nuevo horizonte o que la historia tenderá a repetirse, ¿no? En tanto a este asunto de una literatura ecuatoriana. Pero sospecho que ya medio me contestaste. Bueno, pero se podría añadir algo, ¿no? Se podría añadir algo. Justamente hoy es menos claro que eso pueda suceder, porque los procesos contemporáneos de interacción, de comunicación, Internet, por ejemplo, son cambios tan profundos que hacen que actualmente las relaciones sean muy fluidas a nivel internacional. Es decir, los poetas ecuatorianos están en conexión cotidiana con poetas que estén en cualquier lado del mundo, ¿no? Yo tengo más contacto con poetas, digamos, con amigos de España o que están en Estados Unidos o en México,
que con los amigos, con los poetas de mi generación dentro del Ecuador, por ejemplo. Pasa eso, y eso en mi caso, que ya soy un hombre de edad, digamos. Pero en el caso de los jóvenes, eso es cotidiano. Claro, yo había pensado mucho en eso al formular esta pregunta, digamos, con las redes que ahora se tejen mundialmente y con la inmediatez del Internet y estos medios de comunicación masivos, pues en definitiva las afinidades que se establecen son eso, afinidades, ¿no? Y esta adscripción ya, si antes estaba desdibujada, me parecería que ahora lo estaría mucho más. Pero bueno, entremos de lleno en tu obra, que es un universo fascinante. Tu obra ha recibido el membrete de difícil. Pareciera que hay un halo que rodea a tu obra respecto a lo difícil, que tus ensayos son complicados, que tus poemas son filosóficos. Sin embargo, al leerte, pienso lo que he pensado de otros grandes autores que respeto. Uno escribe de acuerdo a cómo habita el mundo, a su ser en el mundo. Siempre me parece que la vida de Borges estaba poblada de libros y bibliotecas y laberintos. No era impostada su escritura, no era un ejercicio de la dificultad. Con Yursenar me parece que ella habitaba en el pasado en constante diálogo con los clásicos y el medioevo. Cuando te leo siento que no es que tu obra sea difícil o escribas deliberadamente desde una dificultad o un intelectualismo. Simplemente creo que escribes desde tu ser en el mundo. ¿Qué dirías de eso, Iván? Sí, en realidad yo creo que eso nos pasa siempre, ¿no? Es decir, hay una manera de ubicarse en el mundo y eso produce efectos yo diría, de la totalidad de lo que somos como seres humanos. Es la manera como se constituye nuestra subjetividad y cómo se modifica esa subjetividad con el paso del tiempo. Claro que seguramente hay elementos elementos biográficos que son fuertes en el momento en que uno comienza a escribir y ya tiene atrás suyo una serie de aspectos que han determinado su manera de ubicarse, de entrar en el mundo y de ubicarse en el mundo. Entonces, claro, yo diría, a veces yo también me sorprendo mucho por esta cuestión de la relación intelectual, es decir, no, para comenzar yo diría que no se trata de hacer poemas que reemplacen reflexiones filosóficas. La filosofía se mueve con conceptos y los poemas se mueven con esto que llamamos imágenes por analogía con la imagen visual, porque pensamos que las palabras crean esta imagen que la podemos percibir con el intelecto y que inmediatamente se comunica con lo sensible y con lo emotivo, pero un concepto no funciona así. Entonces, en realidad, en los poemas no hay conceptos en ese sentido de lo filosófico, pero puede haber algo que se asemeje más a la meditación, ¿no? A la meditación que todos hacemos, a la meditación que se hace en momentos en que reflexionamos sobre nuestra condición, nuestra manera de ubicarnos en el mundo. Y eso lo hacemos con las palabras que manejamos, ¿no? Con las palabras que hemos aprendido. Las palabras con las que escribo las he aprendido en la escuela, en la familia, en la casa, conversando con los amigos y claro, también en los libros, ¿no? Eso es así, he sido un lector, como todo poeta, soy un lector. Supongo que todo poeta es un lector, no concibo de otra manera, un poeta de nuestra época, ¿no? De la época en que ya los poemas son básicamente escritos. Claro, la cuestión podría estar más bien, yo diría, ¿no? Tal vez pasa que lo que sí hago yo, he hecho siempre, es confrontar las maneras de entender convencionalmente la realidad, ¿no? Confrontarlas, problematizarlas para mí mismo, no para los otros, para mí mismo. Introducir por ahí una meditación que deje fluir elementos digamos, que pongan, que muevan la manera convencional de enfrentarme a las cosas, a los objetos, a los otros, ¿no? Y que introduzcan una especie de interlocución
siempre desplazando esos lugares, digamos así, los lugares comunes de la vida cotidiana, pero en relación con esa vida cotidiana. Entonces, sí, efectivamente es una manera de estar en el mundo, vinculada, por cierto, con mis lecturas. Eso de trabajo intelectual, yo me acuerdo que alguna vez tuve una conversación hace muchos años, poco antes de su muerte, con Agustín Cueva en México, que había escrito una frase justamente en ese sentido. Yo le decía, pero Agustín, lo que eso prueba es que no tienes idea de lo que es un poema, ¿no? Y después de conversar un largo tiempo, él confesaba de que efectivamente él era un sociólogo que no había entrado en la lectura de poemas como normalmente hacen los lectores de poemas, ¿no? Bueno. No sé si contesté la pregunta. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que me dejas pensando en un montón de cosas. Siempre, siempre pasa esto, que uno está en la conversación y está al mismo tiempo intentando seguir, pero se queda en algunas reflexiones. Bueno, de principio a fin en tu obra, creo reconocer una obsesión que la traspasa, el tiempo. El tiempo con mayúsculas, con minúsculas, a través del pasado, en su devenir o en una extensa metáfora, como en todo el libro Los amantes de Zumpa. El tiempo aparece como eternidad, como infinito, como muerte a lo largo de toda tu obra. ¿Cuál es la relación de Iván Carvajal con el tiempo en sus poemas? Ya, en realidad es la relación que tengo también en los momentos en que trato de hacer una reflexión, digamos así, más filosófica, ¿no? Que es el problema de la reflexión sobre la existencia, ¿no? Y porque, digamos, a lo largo de mi vida yo he sido un lector asiduo de ciertos pensadores y al final, últimamente suelo decir a mis amigos que si hay un pensador que ya centralmente ha logrado, es hacia el que he logrado converger el conjunto de mis preocupaciones, es Spinoza, ¿no? Y voy a citar Spinoza justamente porque una de las cosas que se le critica a Spinoza es ese absoluto determinismo. Es decir, para comenzar está toda esta posición, el llamado ateísmo o panteísmo de Spinoza. Finalmente, Dios es la naturaleza, ¿no? Y punto. Es decir, y por lo tanto, este Dios está siempre vinculado con los distintos procesos regulados y que van dándose a lo largo de la historia del universo y van cambiando. Pero allí entonces resulta, como dice Fichte, que si este grano de arena que está aquí, si no estuviera aquí, yo tampoco estaría posiblemente aquí, ¿no? Si este grano no estuviera según el sistema de Spinoza, yo tampoco estaría aquí. ¿Y qué es lo que introduce esta beta del azar, ¿no? Esta línea del azar? Finalmente es un complejo relacionarse de necesidades y azar, porque cada uno de nosotros está aquí por esta mezcla de necesidad de los procesos y el azar de estar aquí, porque se encontraron un padre y una madre, un espermatozoide y un óvulo, y hubo un proceso que nos lleva hasta aquí. Pero desde ese punto de vista no seríamos necesarios. Y sin embargo, una vez que estamos aquí, el Big Bang es necesario para mí. Entonces, este sentido de la mezcla, de la finitud, esta incertidumbre con respecto a la posibilidad de no estar, este hecho de que estamos finalmente dentro de un planeta, en un sistema solar perdido en una de los millones de nebulosas, junto con millones de estrellas en la misma nebulosa, hace que tengamos esta suerte de choque entre la maravilla de existir con todos los problemas, las catástrofes, los desastres, los dolores, pero la maravilla de existir por un tiempo muy cortito, un lapso muy cortito, donde se da nuestra existencia,
Y es eso lo que lleva a la reflexión constante del poema, ¿no? Y sin embargo, en ese lapso muy cortito suceden cosas extraordinarias. El amor, ¿no? El encuentro con amigos, el descubrimiento de amigos, el hecho de que los seres humanos hacemos a veces obras extraordinarias y el descubrir un cuadro, una pintura, una composición musical, un poema que nos conmueve profundamente y que es una cosa muy, muy leve en la totalidad del universo y del tiempo. Entonces esto hace que se dé esta reflexión y este salto en que finalmente este instante que tiene tanta potencia para mí es finalmente lo que podríamos decir que es de eternidad, ¿no? Bueno, Iván, pero ahora te escucho y me parece que esto que dices es una celebración de la existencia, ¿no? Y sin embargo, en tus poemas pareciera que el tiempo tiene otra función, como una especie de función más devastadora, diría yo, ¿no? Sin embargo, ahora al escucharte hablar del tiempo, me parece eso, ¿no? Como si fuera una celebración de la existencia. Bueno, en tu último libro, en el de La Casa del Furor, sí que al final, cuando están todos estos poemas sobre galaxias y sobre el cosmos, quizá podría tener este punto de encuentro en el que te escucho ahora, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, del Avatar o, no sé, en parajes mismo, ¿no? Pareciera que la función del tiempo es un poco distinta. Bueno, es una percepción. ¿No? Sí, puede ser, puede ser. Es decir, pero es este juego, ¿no? Este choque entre la devastación que ocasiona el tiempo y a la vez el resurgir de la vida constantemente, ¿no? Yo creo que ese es el tema que siempre he estado motivando. El tiempo que desbasta, descompone y a veces la recomposición de la existencia. Están los huesos de los muertos allí frente a la pareja y esa pareja que está destinada también a perecer, ese amor que también está destinado a perecer, tiene un momento de exaltación en el momento en que están juntos, ¿no? Claro, claro, sí, ahora mismo estaba pensando justamente en eso, ¿no? En los amantes de Zumpa y en esta lucha, ¿no? Contra el tiempo, es como si fueran un símbolo del amor, o sea, finalmente son los amantes del Zumpa como un arquetipo del amor, que bien podría ser Romeo y Julieta o cualquiera de esos grandes arquetipos del amor, ¿no? Bueno, ahora quisiera preguntarte acerca de tus referentes, porque tu poesía tiene muchos referentes de muchas culturas. Hay mitología griega, bíblica, civilizaciones prehispánicas, el mundo árabe. Y a mí lo que más me gusta de tu poesía, creo, es que puedes hacer que todos estos referentes confluyan en el poema y volverlos actuales. Llegar al supermercado puede ser una odisea, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene para ti la presencia de estos referentes en tu poética? Gracias, la pregunta realmente es de lo más interesante, Valeria, porque ciertamente que, digamos, eso de la pregunta inicial anterior respecto a esto de ser en el mundo, ¿no? ¿Cómo se es en el mundo? Yo creo que más allá de que seamos conscientes o no, de que estemos informados o no, de todos los elementos que se cruzan en la vida cotidiana, en nuestra cultura, o en esta combinación de aspectos culturales, ahora todavía más combinados en el mundo contemporáneo, no se diga en todo el proceso de mi formación hace décadas, están los elementos para comenzar entre nosotros del mundo judeo-cristiano y a la vez los elementos del mundo indígena. Están aspectos, por ejemplo, una cosa que he notado es que a veces hay problemas en el caso de mi libro Parajes, porque muchos de los jóvenes no tienen los referentes sobre la historia ecuatoriana que teníamos los escolares.
en la formación de la escuela en mi época, ¿no? Si, por ejemplo, se pregunta a un joven de hoy, ¿qué es el grupo del quiteño libre? Se pueden desconcertar. Y cuando yo hablo de los que están colgados en la plaza de San Francisco, desnudos y que las monjas van a cubrirlos, es el del grupo del quiteño libre del siglo XIX, del levantamiento contra Flores, ¿no es cierto? Es decir, hay toda una serie de elementos que están allí, que están formando nuestra cultura. Pero si nosotros escarbamos un poco más en una serie de aspectos, están también los elementos grecolatinos, están los elementos fuertemente también algunos elementos del mundo árabe, ¿no? Sí, bueno, además en mi caso, yo recibí un obsequio cuando cumplí los 10 años de edad excepcional. Mi padre me regaló Las Mil y Una Noches en una edición prácticamente completa, de tal manera que había incluso pasajes que comprendí muchísimo más tarde, ¿no? Sí, ¿por qué el rey encerraba en una especie de sepulcro a su hijo adolescente y a su hija adolescente? Entonces, entender que se trataba del encierro de la pareja de hermanos incestuosos, para mí no podía comprender eso a los 10 años, pero me llevó tiempo a entender. Pero digo esto porque, por ejemplo, eso estuvo ligado también en el proceso de mi formación con todo los años anteriores de lecturas de los cuentos de los hermanos Grimm, de los cuentos de Afanasiev, de las colecciones de los cuentos folclóricos rusos de Afanasiev, etcétera, de tal manera que en realidad en la constitución de mi imaginación, de mi manera de percibir los colores, las formas del mundo, estaban siempre presentes desde el principio estos distintos componentes. Y la otra cuestión que igual, ¿no? Pese a no ser creyente, con todo el respeto que tengo a las distintas formas religiosas, pero por ejemplo, en el caso mío siempre ha sido fascinante la lectura de los poemas bíblicos, ¿no? Génesis, el libro de Job, estupendo, maravilloso, el Eclesiastés, es decir, bueno, y esos grandes poetas que son los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, es decir, o incluso ese poeta terrible que es Juan de Pasmos, ¿no? San Juan Juan el autor de Apocalipsis, o al que se le atribuye el Apocalipsis. Es decir, además, todo esto constituye, yo diría, bueno, los mitos griegos atraviesan toda nuestra cultura literaria, ¿no? Sí, la Odisea está regada, como tú dices, desde el supermercado hasta la novela de Joyce y qué sé yo. No hay día que en cualquier drama de televisión, de una serie, de Netflix, no atraviese por allí personajes de la mitología griega. Entonces son elementos que constantemente han alimentado mi poesía porque están frente a mí en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, yo recuerdo que con mi hija, cuando ella tenía 8 años, yo estaba en México, ella fue a visitarme y hacíamos un recorrido entre las pirámides, por Teotihuacán, por Tlaxcala, y íbamos leyendo la Odisea. Leíamos la Odisea, y sí, no estábamos en búsqueda de ninguna Ítaca, pero íbamos recorriendo lugares que, como había recorrido en su momento Odiseo. Yo creo que eso es así. Bueno, Iván, ya sabrás tú qué significan las Itacas a estas alturas de la vida, ¿no? Qué bonito no sé. esto que me cuentas ahora sigo buscando a Ítaca. De este recorrido por México. No, el arte es una Ítaca de ver de eternidad, no de prodigios, ¿no? Como decía Borges. Sabes, me gustaría que nos compartieras algunos poemas, pero antes quiero preguntarte algo, porque me llama la atención también la aparición de algunos árboles
en tu poesía, ¿no? Bueno, el cerezo que es evidente, que además ya te dije yo, mi conjunto de poemas favoritos, digamos así, llegué yo a ti hace muchos años, y además fue en México. A mí me pidieron que hiciera una muestra de poesía ecuatoriana y entonces dije yo, bueno, parte de esta muestra tiene que ser la ofrenda del cerezo de Iván Carvajal. Y bueno, desde ese entonces, hace muchos años, que este conjunto de poemas me parece fascinante, ¿no? No sé si será porque fue mi primer encuentro con tu obra y tiene que ver como con esa nostalgia del encuentro. No sé si será por la fascinación que tengo yo en general por los cerezos y por toda esa parte de la cultura japonesa o qué, pero bueno, lo que quisiera saber es de estos árboles, ¿no? Los cerezos, las jacarandas, los ceibos, todos estos árboles que de pronto se abren en tus poemas o florecen, ¿qué significan? ¿Por qué están ahí? Ya. Bueno, yo te propondría que para terminar, que el momento que vayamos a terminar, leer una serie de poemas que no están en el libro que tú conoces, el Poesía Reunida, pero que se publicaron en España en el 18, que se llama Jacarandas, ¿no? Algo te había comentado apenas ayer en una pregunta tuya, pero entonces te pediría al final no sé cómo estamos, porque tenemos unos 20 minutos. Sí. Sí, o prefieres, si es que hay alguna otra pregunta, o prefieres que lea directamente. Y después sobra el tiempo. Bueno, no, yo pensaba más bien como hacer una lectura en medio, ya que habíamos hablado de tus temas y esto, para que fuera un poco más dinámico y si quisiera también cerrar con una ronda de poemas, o sea. Perfecto. Entonces voy a leer unos pocos poemas justamente de la ofrenda del cerezo. Resulta que, digamos, hay dos poemas o dos poemarios, no sé cómo definirlos, que son los que más suerte han tenido, que son Los amantes de Zumpa y la ofrenda del cerezo. Entonces voy a leer unos pocos que tienen que ver justamente con el cerezo, que también aparecen en tu libro de poemas constantemente, ¿no? Entonces, simulacro de la escarcha en el día soleado, mapa de un cielo de estrellas albas y enanas, o un firmamento que apenas se sostiene de las cuerdas mecidas por un rumor de niños que se alejan. Las flores del cerezo copan el cuadro de la ventana. Esta ventana se abre al jardín, detrás de sus cristales la luz y el cerezo. En este instante, la ventana existe para que la luz ilumine el despliegue de las flores blancas, su suave balanceo. El mundo podría seguir rotando sobre su eje, aun si no estuviese este cerezo en marzo El mundo podría seguir rotando sobre su eje, aun si no estuviese este cerezo en marzo sobre la acera de una calle en Washington. Tal vez ninguna necesidad tenga la tierra de su color, de su perfume o de su peso. Ninguna necesidad de él tienen los imperios. Seguirían su curso los negocios. El asesino no detendría el disparo, ni la víctima se volvería a mirarlo antes de caer. Que aquí florezca se debe a la intriga diplomática, un obsequio del imperio japonés a Norteamérica. Ninguna necesidad tiene el cerezo que venga de tan lejos y me detenga a contemplarlo en su milagro. Nada es necesario para el árbol, salvo la luz, la noche, el agua, los fermentos, la brisa del Potomac y el vuelo de las moscas, la rotación incesante de la tierra. Para ser, el árbol no necesita que me detenga a contemplarlo. No mora el cerezo real en mi palabra. Mi palabra es tarda,
solo evoca un cerezo que florecía en Washington y aquel otro en el jardín de Arga junto al Mediterráneo. Existen una avenida que va al Potomac y una ventana que da al jardín para guardarlos, y en mi memoria avenidas de diáfanos cristales por donde llego al árbol que contemplo. Bien, el poema está dedicado a mis amigos Arga y Juan González Soto. Ahí había un cerezo justo en la ventana de la casa, en realidad de la madre de Arga. Y el poema surgió a partir de una visita a Washington en fines de marzo, comienzos de abril, cuando florecen justamente los cerezos. Y está asociado también con una imagen de un filme muy conocido de Kurosawa, donde no hay cerezos, pero son unos árboles muy semejantes a los cerezos, los duraznos, que florecen en el primero de los sueños de Kurosawa, ¿no? Entonces, podríamos seguir con la siguiente pregunta, si te parece. Claro, bueno, aquí veríamos florecer arupos. Bueno, y nuestros cerezos, los cerezos naturales de los Andes son los capulíes, ¿no? No nos olvidemos de eso. Claro. Bueno, el árbol de duraznos y el de almendras también dan unas flores increíblemente lindas, ¿no? Inclusive en uno de tus versos me encontré por ahí la flor del azafrán, que es también una flor hermosísima, ¿no? Este color que es el de las jacarandas también, que ya nos contarás al final. Bueno, me parece fascinante. Una cosa más, el poema está firmado en un lugar, porque está escrito en un lugar en el que con mis hermanos habíamos sembrado justamente unos árboles de durazno y unos árboles de claudias, que llamamos nosotros, de ciruelas, que son semejantes, ¿no? Y también florecían ahí. Sí, todos estos árboles son prácticamente de la misma familia, ¿no? Sonoro y sordo y sórdido, taponado de orejas, sonsaca, recuesta su oleaje, la resaca, recorta su vaga, verdeante y bate, balancea, batalla, taladra el tímpano de quien le averigua, ronquidos, le regatea edades, cadáveres, verdades, grita, el pájaro vesperal, espectros pájaro, ¿dónde? Bueno, me podría seguir, este es un poema largo. Sabemos que el oficio del poeta radica en gran parte en el uso del lenguaje. Es el tema de este poema que está dedicado a Góngora, por ejemplo, pero más allá, los poemas que usted logra son de una altísima factura. Me llama la atención su manejo del decasílabo, que me da mucha curiosidad, saber si es deliberado o quizá el flujo en el que se manifiesta su inconsciente. Por otro lado, Parajes me parece un libro profundamente lingüístico desde su creación, o sea, en su apuesta poética me parece un libro profundamente lingüístico. Versos largos, pies quebrados, cesuras, el manejo de la espacialidad, las mayúsculas. ¿Qué podría decirnos acerca de la lengua como recurso en su obra? ¿Qué podría decirnos de los lenguajes cotidianos? Y siendo extrema, ¿qué podría decirnos del lenguaje de las cosas, Iván? Ya, para eso voy a contestar leyendo un poema de 3 líneas, que dice así: la ofidia, ciega y sorda, solo percibe el mundo por la lengua. Este poema pertenece a Ofidias, de Valeria, y es sorprendente porque, al igual que el libro, comienza por la ofidia, que es una ruptura que emana de la propia lengua, ¿no? Incluso de lo que está en la norma de la lengua, ya no solamente de lo que está en el uso, la ofidia, porque lo que existe normado es el ofidio, ¿no? Pero se da la vuelta a la ofidia en un juego, además en una época muy precisa, se da la vuelta al término ofidio para hablar de la mujer como ofidia, ¿no? Luego, ciega y sorda, porque claro, en un momento dado, todo se concentra en el cuerpo, en el cuerpo,
que aparece concentrado en esto que viene después, solo percibe el mundo por la lengua, que tiene que ver tanto con el gusto, incluso el tacto, con el tope del tacto, pero salta inmediatamente la asociación con la lengua. ¿Qué es un poema finalmente? ¿No es cierto? Un poema finalmente es un objeto hecho con palabras. Un poema es un... Y así como el ebanista para hacer una mesa, porque hay una mesa al lado mío, está cerca una mesa que la conservo en lucha abierta con mis hermanos, porque dije, esta herencia de mi padre quiero yo, es una mesa que hicieron entre mi padre y un ebanista del barrio, en San Juan, hace 70 años, 60 años. Y claro, está el hecho de cómo se trabaja con la materia, en este caso la madera, con las herramientas especiales para lograr cada giro para sacar de la madera lo que semeja a una flor, una metáfora, digamos, de una flor, una imagen de una flor o de un conjunto de flores. Y lo mismo hace el poeta con las palabras. Escucha las palabras en las conversaciones. Yo diría que el endecasílabo es algo que está inmerso en el lenguaje, en el español, ¿no? Sí, incluso mi amigo Juan González Soto, que es un muy buen poeta, él tiene unos poemas a partir de frases de Onetti, endecasílabos de Onetti, que los va extrayendo y ha ido conjugando en un grupo de sonetos. Entonces, porque estamos, digamos, hay este ritmo natural de las lenguas y en la poesía en español, el endecasílabo, esa combinación a veces del endecasílabo con los heptasílabos o los versos heptasílabos con los de 5 sílabas, todo esto hace que haya un flujo natural. Es decir, yo siempre intenté el verso libre, ¿no? Aparte de un momento inicial en mi adolescencia de aprendizaje en que copiaba a Rubén Darío, a los poetas clásicos de la lengua en español, en realidad no abandoné, digamos, pero la idea de trabajar con métrica, pero la métrica está incorporada dentro de las cadencias del lenguaje. Por ahí creo que va la respuesta, ¿no? Habría que trabajar mucho porque es un tema fascinante, a mí me fascina, ¿no? Ha sido un tema al que me ha preocupado siempre y he hecho un trabajo constante de reflexión personal, sin escribir nada al respecto, reflexión personal sobre esta composición de los versos. Sí, bueno, a mí me ha tocado traducir del francés, por ejemplo, a una autora que se llama Liliane Bouters, y ella hace unos versos de 12 sílabas con unos hemistiquios de 6 sílabas, y eso es muy normal en esa lengua. Pero cuando yo la he traducido al español, lo que hago es traducirla en decasílabos con pies quebrados de 7, punto, porque tiene que sonar a español, ¿no? Entonces, sí, creo que es el flujo, pero bueno, me parece muy interesante en su escritura, quizá es inconsciente porque como dice usted, quiere escribir verso libre, pero ahí está, ¿no? Hay muchos poemas que se ven inclusive en la caja bien cuadrados porque la métrica es clara, ¿no? Bueno, ya penosamente ya nos quedan unos poquísimos minutos. Entonces, yo sí quisiera pedirle que nos lea una vez más, por favor, Iván. Ya, bueno, voy a leer Jacarandas. Sí, una sola observación. Hace unos, justo en las vísperas de la pandemia estuve en Sao Paulo. Había un acto en homenaje a Cabral, al gran poeta brasileño, cuyo centenario se celebraba. Me invitaron y allí uno de los participantes hizo notar que cómo era intraducible, por ejemplo, un verso de Racine, me parece que puso allí. Es un alejandrino perfecto en francés, pero son 14 monosílabos, ¿no? Imposible de traducir. Bien, voy a leer unos pocos poemas de esta parte que se llama Jacarandas. Jacarandas, como dije, se publicó en esta edición en España con una edición ilustrada en el 2018
pero va a formar parte ya, eso fue una edición muy limitada de menos de 200 ejemplares, porque es el libro ilustrado, pero va a aparecer en un libro que saldrá en el 2021 en Pretextos en España, que se llama Siempre Todavía. Entonces, una sección de ese libro es esta Jacarandas, que está dedicada a mis amigos con los que he transitado por las calles de México, Raquel Cerur, Jorge Aguilar Mora, Vladimiro Rivas Iturralde, y con mi amiga, también a mi amiga Karina Marín. Y como una indicación, por una parte va a salir las Ofelias, las Ofelinas. Eso está tomado de Ofelinas, de un poema de César Vallejo, un autor, un poeta que siempre está conmigo, aunque siempre digo que por suerte es inimitable, entonces no acompaña, pero es imposible imitarlo. Y había una discusión porque mi amigo Vladimiro Rivas entendía que Otilinas hacía referencia al color azul, y yo le decía que no, que era a una de las novias del poeta de César Vallejo, que se llamaba Otilia, ¿no? Que le lavaba las camisas. Bien. Jacarandas. Ir y venir de la sierpe sin término, desde su escamada piel, puñales que saltan hacia las terrazas, cabezas ardientes, el oleaje de un mar que se aleja y retorna sin pausa sobre el asfalto o en las sombras contra los cristales. Vaivén de la muerte al vientre, del vientre hacia la muerte. Muchedumbre en colisión, águilas que espían ese ir y venir, ocultas en los ángulos de los edificios. Se las ve pasar raudas, expiando la descomposición del mediodía. Una granada que ha caído bajo nuestros pies abre su pulpa, la sangre. Un himno que se escucha remoto, el chasquido de las hojas secas, un anillo de sombra bajo la copa. Aire teñido de violeta, bucle que cae suavemente o se deposita en la torcedura de las ramas. Ensamble para los mirlos, colocando claves agudas, redondas, trazos que se inclinan, aunque la razón insista en sus negaciones. Escucha el canto de los árboles, levantando el vuelo, palpitando. No hay rectitud ni en el tronco, ni en el aire, ni en el pájaro. Ascienden las cuerdas retorciéndose, caen las curvas gozosas semejantes al brazo de una muchacha que estuviese inclinándose con la vasija hacia el brocal. Tal vez quiera apagar la sed que traes con tu íntimo desierto. Encendidas por el atardecer, las jacarandas ocupan la extensa amplitud del ventanal. No concluimos nuestras conjeturas sobre las otilinas sangres que lavaron las camisas del poeta. Dejamos que el equívoco juegue en el poema, entregándonos a la contemplación de la danza violeta. Cuenta el amigo que una noche creyó oír un grito desmesurado proveniente de algún lugar desde las terrazas detrás de la arboleda. Podía ser, imaginó, que en el delirium tremens un padre descargara anatemas contra el hijo. Tal vez no hubiese hijo. Pero ahora no se escucha grito alguno, ni siquiera el susurro de los pétalos que besan la tierra, labios violetas que guardan su secreto, su silencio. Moradas aceras bajo jacarandas anuncian la primavera o el adiós. Algún día también tú caerás levemente, desprendiéndote del aire y del sol,
desparramándote en 1000 fragmentos todavía coloreados con el soplo sobre la piedra de un sueño. A pasos lentos, sobre quemante arena, exalta el joven los bellos muslos de la muchacha fulgurante. Soles exhibidos sobre 2 columnas de ágil bronce, su rostro ya casi negro. Calcinaba su desdén. Había repetido ese lugar común en la página por entonces borroneada. Hoy la lengua es estropajo empapado en aceite sobre unas palabras. O aún menos, apenas un resto de infortunio que emerge del pozo que pronto se diluye bajo el grifo. Flamencos meridiana la intensidad del rojo. Las flores de los guarangos sangran la planicie reverdecida. Ceniza de la memoria, esas corolas, esas espinas. Me agacho a recoger una vaina y sacudo su música olvidada. Un son que se dispersa en la transparencia del aire. La cabeza de la sierpe sostiene desde la esquina inferior al suroeste el palacio entero. ¿Meditará la sierpe la sucesión de muros que sostiene el cuerpo? Ahí permanece colgante de algún estambre en la tela de araña eternidad. Mide tiempo, desgaste el tiempo la piel de la piedra. Y aunque nadie la mira, nadie de aquí, nadie de allá, desde la otra orilla de lo celeste, sus colmillos amenazan fijarte para siempre en un garabato solar sobre la arcilla. Caminante que por aquí pasas desprevenido. Si miras a tus pies buscando el rastro de la sierpe que entre la hierba escapa, que se pierde en la vereda entre guijarros, si miras y palpas con la pulpa de tus dedos sobre el polvo, no intentes la fuga, no busques en vano el escondrijo. Aquí yace, no ya el cadáver, sí los afanes, entre este exceso de luz, la sombra meridiana, el verdor, lo gris, lo celeste. En el bucle que hace el viento con los pájaros, en el botón batido por el pulular de los insectos, sin lágrima, sin más dolor, sin oración, allí el cadáver. Caminante, si al cabo te detienes a contemplar la hierba, ahí en la mutación, en el murmullo tenue. Ay, Iván, muchísimas gracias. Lo que lamento es que el tiempo no sea tan maleable como quisiéramos, ¿no? Te agradezco infinitamente. Ha sido una conversación espléndida, enriquecedora. Gracias por tu generosidad, por la generosidad de leer Ofidias. Es como una especie de sueño cumplido. Bueno, te deseo una muy buena tarde. ¿Quieres despedirte de nuestro público? Muchas gracias a ti, Valeria. Muchas gracias a los organizadores también nuevamente de la feria. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que han estado escuchándonos. Ha sido en realidad muy rico estar en esta conversación contigo, Valeria. Bien. Gracias, Iván. Adiós, que estés muy bien. De esta forma concluimos la actividad Entrevista Ríos de Lava esculpen un nombre en la arena. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Conversatorio, Literatura y Distancia, Escribir desde afuera. Una conversación en torno a la migración y el acto de escribir. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.